Ahí para poder dejar el registro de entrada. Gracias, muy amables. Esta vaina ya parece uno que fuera un piloto con esta vaina, no joda. Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente. Entonces, nosotros, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí el registro de entrada. Y sigo por acá. Muy bien. Entonces, como hablábamos ya, ¿cierto? Ahí en la plataforma, ya que está la mayoría, ¿cierto? Ya en la parte superior, allá donde, al lado donde dice parcelador, están los puntos del parcial, del segundo parcial, para que haga la corrección. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces, para que ustedes lo puedan ver y pues lo bajen y entonces lo miramos ahí y también les abro la pestaña o la carpeta para que lo coloquen la corrección. Estar pendiente de esa carpeta también, ¿no? ¿Listos? Muy bien. Ojo a esto, mire. Una de las recomendaciones que casi siempre hago yo es, bueno, perdón. ¿La mayoría tiene celular, sí o no? ¿O saben qué es un celular? Me toca preguntar así, ¿sí o no? Sí, profe, ¿Correcto? claro. Y la mayoría me imagino que les gusta estar mirando el internet, trabajando en internet, toca decir, no chismoseando, sino trabajando en internet, ¿sí o no? ¿Cierto? O vaya a averiguar algo y mira una cuestión y se ríe uno y todo ese tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Listo? Sí, señor. Y eso ya se convirtió, como digo yo, a veces se convirtió como en el pan nuestro de cada día, ¿sí o no? Hay que mirar el celular. Es más, si lo mandan a uno a traer la bolsa de pan y se le queda el celular, ¡ay, se me quedó el celular! Y ahí se devuelve por el bendito celular. ¿Sí o no? Entonces, mi recomendación es, todos los días, por lo menos pégale una checadita a la página de la universidad. Una vez, entre una vez y salga, porque pues de eso se trata. Por eso fue que nos tocó, ¿cierto? Hoy en día colocar los links de las clases en la plataforma, porque casi nadie entraba a la plataforma. Entonces eso se convirtió en un problema. Y cuando van a buscar algo, imagínense, personajes ya de sexto, séptimo semestre y ni siquiera saben trabajar en la plataforma, por dónde buscar un listado, por dónde buscar unos, digamos, cuáles son los derechos, cuáles son sus obligaciones, porque todos tenemos derechos y obligaciones, ¿sí o no? Entonces la idea es que también comencemos a manejar o a trabajar en esa plataforma. Les había dicho que ayer básicamente les confirmé que el punto número 3 es el que nosotros vamos a coger así para que hagamos todo el movimiento de lo que tiene que ver con los libros y esto, que me parece que con un ejercicio así completo, ustedes aprenden más que por pedacitos. ¿Listo? ¿Estamos claros? Y por eso les he insistido tanto en las benditas facturas también de ventas y en la parte de lo que es el ELISA, ¿no? ¿Correcto? Porque pues igual a ese le digo, pero ¿usted tiene el ELISA ahí? ¿Qué duda tiene? Se me borró. Eso, profesor, eso fue en el primer semestre, eso ya no sirve para nada, no nos sirve para nada, entonces no lo trabajan. Y obviamente, recuerden que cualquier software, uno tiene que trabajarlo, ¿cierto? Para poder adquirir las destrezas. De todas formas, ustedes ya vieron TIC, ¿cierto? Sí, señor. Tecnologías de la Información y la Comunicación, Sí. ¿correcto? Yo voy a tratar tengo unos archivos que me parece que de pronto les pueden servir, ¿correcto?
para que de unos cursos que hay en Excel y que me parece que es bien interesante. ¿Correcto? Si se los puedo compartir, se los voy a compartir, sobre todo en lo que tiene que ver, hay unos que hablan de tablas dinámicas, hay otros que hablan de que usted con 7 pasos puede volverse ya el que medio sabe Excel. Ahora, de pronto aprender Excel nos puede llevar toda la vida, en lo que yo he visto hasta el momento, porque me parece también que el Excel es una herramienta supremamente valiosa. Y de pronto nosotros lo utilizamos simplemente para hacer cuadritos, así como lo que yo hago ahí, sumitas y ese tipo de cosas. Pero hay unas cosas muy interesantes que de pronto, pues en la medida que vayamos avanzando y que requiramos estas herramientas, pues las vamos a compartir. ¿Usted ya tuvieron clase con el profesor Jorge Garzón? No, señor. No, no, señor. ¿No? También es a mí me parece él un excelente maestro. Y de pronto en la medida que, que ustedes tengan clase con él, él también trabaja mucho con Excel y, pues, y da muchas herramientas que son muy buenas. ¿Listo? Entonces ahí también hay que tenerle ya. Ya por eso los voy afinando yo desde el primer semestre con paquete contable también para que estemos como despiertos en todo lo que es la plataforma. ¿Listo? Entonces, ojo a esto. Señora. Es que yo llegué tarde. No, ya la ponché, tranquila, que eso sí, ahí la tengo. ¿Qué se hizo Jessica? Ya llegó. Ahí está. ¿Listo? No te preocupes. También ya llegué. Sí, también, tranquila. No te preocupes que yo aquí, gracias a Dios, como nosotros son poquitos, entonces los miro rapidito. ¿Listo? Entonces ya los tengo a todos ahí bautizados. ¿Ok? Voy a compartirles esos son 8, 10 minuticos, 19 minutos creo que me dura esto, ¿cierto? Les voy a compartir 2 herramientas para que sepan el por qué yo a veces soy tan cansón, ¿vale? Y ojo a esto, ¿ustedes se acuerdan? Nosotros vimos 2 videos de Yoko Kenji, ¿correcto? Uno más o menos de 10 y otro más o menos de 12. Estamos hablando de que nosotros muchas veces manejamos muchos ¿qué? O tenemos más bien, ¿no? Mitos. ¿Se acuerdan? Que hablamos de los famosos mitos. ¿Sí o no? Entonces la idea de compartir esto es de que ustedes observen, ¿cierto? Si sí o no, es cierto que nosotros a veces nos formamos unas ideas. Por ejemplo, lo hemos notado en las clases, cuando vamos a compartir una clase con alguno de ustedes en lo que es la parte de matemática financiera o matemática aplicada, no falta el terrorista, ¿sí o no? Le toca con el profesor Humberto y ese man es una cuchilla, dicen, ¿sí o no? Y ni siquiera, ni siquiera se ha empezado y no saben quién soy yo y ya regaron el chisme de que exigía mucho. Entonces eso a veces lo llena uno de ¿qué? De prevenciones, de estar prevenido, que quién sabe cómo le vaya y entonces uno comienza a formarse una cantidad de películas y eso no tiene sentido. ¿Sí les ha pasado eso o no? Y profe. Generalmente en la escuela y en el mismo trabajo a veces le sucede a uno, ¿no? Uy, ese jefe es eso que ustedes están pensando. No lo digo porque estoy en público, pero a veces le dicen a uno eso, ¿sí o no? Les voy a compartir los meticos aquí a su amigo. Otra vez, le digo aquí y le vamos a dar las 3 reglas que me parece que es importante. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, ese es el tercer. Realmente hablamos nosotros, pero dejemos que lo vean. Tercero, los japoneses no tienen como ser rico. Eso es falso. Pero todo lo que dijo sí son estadísticas, pero yo tengo solo una. Solo esta prueba de que no son ricos. Una vez al año voy a Japón, siempre en agosto. Cuando llego, visito a mis padres en la ciudad de Yokohama. Y junto a ellos voy a Niigata, la ciudad que produce mucho arroz. Vida de finca, 6 de la mañana, estamos despiertos. Yo llego a la mesa del comedor y wow, imagínense qué hay en toda la mitad de la mesa. Una sandía. Yo la miro y digo, se armó la grande esa casa, una sandía, qué alboroto. Ellos se levantan mis hermanos, hay una sandía. Sí. Van y llaman a los primos,
Sí, caballo, una sandía. Levántense, hay una sandía. Y todos nos reunimos alrededor de la sandía y aplaudimos. El abuelo con todo el honor la parte. Y les da todo, cada uno un gajito. Todos quedamos con un pedazo de sandía. Decimos, y te da aquí más, que es lo que se dice antes de comer. Todos comen con alegría una sandía. No porque sea un dios la sandía. No es que la adoren. Lo que pasa es que solo se da en verano. Esperaron casi un año para ver sandía. Y costó 160,000 pesos una sandía así. Así que la esperaron un año. Es una fruta exótica, carísima, aún para ellos. Pero como es verano, le hacen prometer al abuelo, va a comprar sandía. ¿Cuántas veces? 2, 3, 4, 5 veces. Y todos gritan de alegría y se comen su sandía. Tanto les gusta que se tapan los ojos, la colocan en la playa, izquierda, derecha, izquierda. Y cuando, como si fuera una piñata, la rompen, todos saltan a comer sandía. El único que los mira y se ríe por dentro con un poco de sarcasmo soy yo. Yo vivo en Colombia, Bogotá, Ciudad Bolívar. Aunque vivo en el Tunal, la institución está en San Francisco, un barrio de Ciudad Bolívar. En San Francisco hay una plaza, la plaza del mercado. Pasa un señor con un camión muy grande, con unas sandías así. Aquí entre nos, hace comida. Uno es tan conchudo, disculpen mi término. Me encuentro otro de la terminología latino-colombiana que le dice al señor, viejo, tengo 3,000. El hombre está con tantas sandías, está como encantado con su camión que dice, unas 5, o 3. Bueno, él es un chino. Chino no, porque es la misma vaina. Me tira una sandía de 3,000 pesos. Y yo me voy feliz para la casa mirándola y pensando, wow, poco más de $1, tengo una sandía entera. Lo que me duele es que cuando llego a la casa, mis hijos no gritan. Nadie dice, ¡sandía! Nadie aplaude. Yo la parto, le doy la mitad a mis hijos, ellos casi que dicen, otra vez sandía. Y yo la miro y digo, ¡wow! Solo la mitad de esta sandía es casi del tamaño de la sandía en Japón, que solo la pueden comer en verano. Porque yo sí vivo en un país muy rico llamado Colombia. Si alguien duda de que lo que estoy diciendo es verdad y es algo poético, tiene que ir a Corabastos. La cantidad de comida que llega ahí y se riega es tanto que hay familias que recogen y venden lo que recogen y de eso sobreviven. Tanta comida hay en este país. Dictando unas charlas en el Quindío me decía que hay hectáreas de café que se pierden porque cuando hay buena cosecha no hay mano de obra que alcance a arrancar todo ese café. Un señor me decía en Montería, doctor, no lo puedo llevar a mi finca. ¿Por qué? Me toca caminar sobre los mangos. ¿Por qué? Porque la finca da tanto mango y es difícil sacarlos que se los dimos a los marranos. Los marranos se cansaron de comer mango y ahora toca dejarlos ahí, se le va a tocar caminar sobre ellos. Este es un país tan rico que parece ser los únicos que no lo saben son los colombianos. El extranjero sabe, por eso viene e invierte. Pero lo importante aquí es que el colombiano, por favor, no se lo cuente, no lo sepa, que estamos en uno de los países más ricos de toda la tierra. Ciudad Bolívar, cuando yo digo Ciudad Bolívar, dicen, uy, ¿qué? Tenaz, ¿no? ¿Qué? ¿Trabaja en Ciudad Bolívar? No, yo no trabajo, yo vivo. Usted vive, ¿no? No, la verdad no, yo soy de Ciudad Bolívar. ¿Duro qué? Pues la pobreza. Por ejemplo, ¿pobreza en Ciudad Bolívar? ¿Quién dijo eso? Eso es falso. ¿Quién está mintiendo así? Todo el mundo sabe que Ciudad Bolívar es pobre. Por favor, ¿pobre Ciudad Bolívar? Yo soy de allá. El sector que más ingreso le genera a Bavaria los fines de semana es Ciudad Bolívar. Yo conozco países pobres. Ciudad Bolívar pobre, ¿quién dijo eso? Tengo 50 niños arriba en el paraíso, una fundación. Me gustaría decirles, ay, pasan hambre. Pueden desayunar 2 y hasta 3 veces de tanto comedor comunitario que hay. En diciembre reciben más regalos que mis hijos. Porque además de mi institución, sé que reciben de muchas instituciones más. Cuando yo llegué a la institución, una niña me llegó con un hueco aquí, otro en la rodilla y el zapato abierto de una manera exagerada. Yo la miré y no puede ser. La tomé de la mano, la llevé a la casa porque quería ver en qué condiciones vivía una niña que tenía huecos en su ropa y un zapato abierto y se le veía el pie. Cuando llegué, era mentira.
que pasa es que vieron que yo llegué, extranjero, y llegó en carro. Vaya, mi amor. Que se le vean los moquitos, eso. Genere pensar que eso da plata, mi vida. Y allá llegan los... Y el extranjero, que sí es extranjero, no como yo que soy colombiano, ve eso y ¿sabe qué dice? Ay. Y el niño hace... Ay. Y el de la fundación, ¿cómo se llama la fundación? Fundación... Ay. Y la visión... Ay. Misión... Ay. Y objetivos... Ay. Tomémonos una foto, todos junticos ahí. A ver, niños, digan... Ay. Les toman la foto, los llevan, ya en el avión muestran, dicen, Colombia es very poor, colombianos son pobres. Lo muestran en Europa en grandes pantallas y dicen, oh, mandemos algo. Y entonces mandan limosna, ropa usada, o ropa vieja, o comida, o containers. Ciudad Bolívar se llena de donaciones porque somos, ay. Y cuando llega la época de las elecciones, ay, mercados para los ay, lechona para los ay. Comprémosle sus votos con su ay. Y han hecho de la miseria una empresa. Pedir en las calles es muy buen negocio. Yo no logro creer en eso. A mí no me logra pasar de aquí que me digan que Colombia es pobre y menos que mi sector es pobre. Mentalidad de pobreza y por eso hay desnutrición, eso sí es verdad. Mentalidad de pobreza alimentada con tantas donaciones, eso sí es verdad. Pero pobreza, pobreza, yo conozco países pobres. Lo que hay en nuestro sector es una mentalidad de pobreza donde creemos que somos pobres cuando en realidad somos un país muy rico. Por favor, que alguien me explique qué tiene Japón que no tenga Colombia. El oro japonés, ¿han escuchado hablar de él? No, porque no tiene. El petróleo japonés, ese sí es famoso. No, tampoco. Dejémonos de locuras. Ahora sí, en serio. Segundo país más fuerte en exportación de flores del mundo, Japón. No, ese es otro. Ya nomás, en serio. Las esmeraldas más lindas del mundo, las japonesas. Disculpen, no los voy a hostigar más. Pero esto sí, el café más delicioso del mundo, el japonés. ¿No has visto a Tanaka Valdés? No es Tanaka. No. No, es Juan y es de otro país. Discúlpeme, perdón. Entonces, ¿qué tiene Japón? Ya sé, es una isla enorme. Es más grande que Colombia. 5 veces más pequeña que Colombia. Ya sé, tiene menos gente, es más fácil distribuir. Tiene 130 millones de habitantes. No hay problemas en las votaciones. Con 130 millones de habitantes. Otra cosa que no me pasa de aquí es, no, sí somos muchos, no, muchos son ellos. 130 millones de habitantes en una isla pequeñita donde no hay oro, petróleo, esmeraldas, café, no hay nada. Imagínense, 130 millones de personas, todos como yo, todos igualitos. Yo llego allá y no sé cuál soy yo. Y son la segunda potencia mundial, los dueños de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nissan, Mitsubishi, Sony Bayo, Toshiba, Hitachi, etcétera, etcétera. Honda, Mitsubishi. Es que las mejores marcas del mundo las tienen ellos. ¿Cómo lo hacen? Si no producen nada y todo lo que construyen lo tienen que comprar de fuera. Descubrieron una riqueza que si Colombia la descubre, este país le aseguro que sí puede cambiar. La riqueza más grande que tiene un país la descubrió Japón después de una dolorosa guerra. 2 bombas nucleares. Único y primer país en la historia de la humanidad que sabe lo que es ver una mañana después de una bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki. Y allí, solo allí, descubrió que la riqueza más grande de un país no es su oro, no es su petróleo, no es su café, no son sus esmeraldas. Y mientras no se dignifique la mayor riqueza que tiene un país, no hay nada. Podemos nadar en petróleo, pero si no valoramos la riqueza más grande que tiene un país, no vamos a progresar nunca. ¿Cuál es la riqueza más grande que tiene un país? Las personas, la gente. Su gente. Por eso cuando me dicen, ¿cómo está Colombia? Yo no logro pensar en política, yo no logro pensar en guerrilla, yo no logro pensar en grupos subversivos, yo no logro pensar. Cuando me dicen, ¿cómo está Colombia? Inevitablemente pienso en mi gente, en la Colombia que yo veo todos los días en Ciudad Bolívar. Dictando una charla en la Universidad Distrital, yo terminé
y un joven se levantó. Y yo dije, una pregunta fuera de tiempo, ¿qué le pasó a este loco? Sacó un maletín y comenzó, chicles, 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 minutos, minutos, minutos. Y yo me acerco, ¿qué hace? Yo vendo, yo vendo. ¿Va a comprar chicles? Buena su conferencia. El loco se paga sus estudios vendiendo chicles, minutos, y era hablando conmigo y hay personas que se levantan, yo no sé quién se levanta más temprano en este país. El estudio en Japón comienza a las 8:30 de la mañana, uno tiene que estar sentado. Aquí uno sale a las 5 y ya hay niños esperando una ruta en la calle. ¿A qué hora se levanta el de la ruta? ¿A qué hora se levanta el que abre el colegio? ¿A qué hora se levanta? La gente madruga a perseguir sus sueños, a tener éxito, y le aseguro que muchos de los que están aquí han pasado de todo para lograr estar donde están. Cuando me dicen, ¿cómo está Colombia? Inevitablemente pienso en ustedes, mi gente, en lo que vivimos y pasamos día a día. Digo, wow, Colombia está mejor que nunca. Increíble, es un país muy rico y cada vez está mejor. ¿Cómo lo vieron? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Ustedes qué opinan? Es verdad. Nosotros supuestamente estamos considerados en cuanto a diversidad, ¿cierto? Flora, fauna, todo este tipo de cosas, considerados en uno de los países más ricos del mundo, ¿no? Pues obviamente muchos nos ponen después de Brasil, pero igual nosotros como estamos aquí, ¿cierto? No nos damos cuenta de eso, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Muy bien, 11 minutos, pero miramos el otro y ya seguimos. ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. ¿Es de aquí? 3 reglas para, bueno, 3 reglas para tener disciplina. Eso, vamos a mirar esa no dura sino 8 minuticos y ya. Listo, pónganle mucha atención y de pronto para que lo apliquemos, que eso es bien interesante. ¿Listo? Allí no está muy claro exactamente cómo puede ser un latino disciplinado. ¿Y qué es ser disciplinado? Siempre me están preguntando, bueno, excelente, usted tiene la razón, la disciplina vencerá, pero ¿cómo soy disciplinado? No se puede ser disciplinado de la noche a la mañana. La disciplina es el resultado, simplemente el resultado de 3 factores. Primero, la organización. Un japonés siempre encuentra las llaves porque tiene un lugar para las llaves. Nosotros los latinos maldecimos las llaves porque no las encontramos, pero es porque el japonés siempre bautiza. Este es el lugar de las llaves, este es el lugar de los zapatos, este va a ser el lugar de las... Todo lo está bautizando. Aquí se pone esto, aquí se pone... Siempre está bautizando los lugares. Se entra a una casa, hay que quitarse los zapatos, pero los zapatos no se pueden dejar allí, tienen que quedar a la izquierda mirando hacia afuera. Siempre bautiza todo. Y la organización es esencial, que es muy diferente al segundo factor, que es la limpieza. Organización y la limpieza es eliminar cosas. Se puede ser limpio y no muy organizado. Se puede ser muy organizado y no ser muy limpio. Porque la limpieza y la organización son diferentes. Limpieza es sencillamente eliminar. Es muy importante. En un país como Japón, donde los espacios son tan pequeños, donde se valora tanto los espacios, eliminar cosas. Si usted abre el armario y tiene prendas que hace 6 meses no usa, tal vez no las va a usar nunca más. Y es mejor eliminarlas. Es importante para combatir la mentalidad de pobreza en un país, aprender a eliminar y no aferrarnos a las cosas viejas y que no usamos. Es lo que hablo en mi localidad siempre, sur de Bogotá, considerado un lugar pobre. Abra el armario y saque esa chaqueta vieja. No, pero solo tiene 3 posturas, me dice. ¿Sí? ¿Cuáles? La postura del abuelo, del papá y la mía.
Si usted no se desprende de estas cosas, ¿sabe? Yo crecí, esto pasaba en Colombia, viendo mujeres lavando montañas de ropa así, en un lavadero de granito con un jabón azul o una bola de tierra así lavan. ¡Wow! Va a lavar esa ropa, esa montaña de ropa, esa es la blanca, Kenji me dice. Miren la de color, uf, otra montaña. Nuestras mujeres heroicas lavaban la ropa. Llegó la tecnología. Cuando con mi esposa entramos a un hogar, ella lo primero sale corriendo en una casa a mirar indicadores de pobreza y lo primero que va a buscar es, ¿aquí hay lavadora? No me interesa, dice ella, si hay un televisor, si hay equipo de sonido. Hay en esta casa lavadora, siguen esclavizando a una mujer. La lavadora es el invento más importante de la humanidad, dice mi esposa. Y ella encuentra la lavadora y dice, qué bueno, ya hay lavadora aquí. Pero la montaña de ropa es más grande, porque la mentalidad sigue igual. No sé si me entienden. No eliminamos las cosas. Un ejemplo muy claro es, mamá, se le quedó la chaqueta a la niña, ya no le sirve. ¿Se le quedó en 6 años? Póngasela al niño. Pero es rosada, mamá, no importa, para que esté en la casa, nadie lo va a ver, póngasela al niño. Mamá, ya no le sirve la chaqueta al niño. ¿Se le quedó en 3 años? Córtele las mangas, haga un chaleco y póngasela a la niña. Mamá, ya no sirve ni de chaleco, está muy viejo eso, tráigalo. Lo va a botar por fin, no, lávelo, lávelo. ¿Para qué va a lavar eso? Es que somos pobres, séquelo muy bien y déselo al perrito. El perrito no quiere eso, tráigalo otra vez, lávelo muy bien, córtelo y hagamos un limpión para la cocina. Los limpiones son muy baratos, mamá, no importa, lávelo. ¿Por fin lo va a botar? No, séquelo y métalo a la almohada. La almohada huele raro y está dura, mamá. Saque todo eso. Por fin lo vamos a botar. No, lávelo otra vez. ¿Para qué va a lavar eso? Córtelo, haga mechitas así con la tijera y hagamos un trapero de colores. Compre un costal y hagamos un tapete de color. Pero no lo bote porque somos... Alguien nos vendió la idea. ¿Quién nos vendió la idea? Que estábamos tan mal en Latinoamérica que tenemos que aferrarnos a lo viejo. Y no es exactamente, eso no es reciclaje. La mentalidad de pobreza no nos deja desprendernos y creer que hay cosas mucho mejores que hay que buscar, sino aferrarnos por miedo a lo antiguo, a lo viejo. Yo siempre estoy luchando con familias en Colombia en situación de pobreza, con el tema de la economía, de que no podemos adjudicar la pobreza, la culpa a otras personas, vamos a asumirla, enfrentarla, y lo logran. Casa propia, comprar un terreno, ya tenemos muchas familias que hacen caso y lo logran. Ahora ya tienen casa propia, todos están trabajando y compré carro nuevo. No, carro nuevo es muy caro, pero tiene ahora garantías y muchas facilidades de pago. Compre carro nuevo. Y cuando compran carro, compran uno usado. Está bien uno usado, pero lo compran tan viejo que yo digo, va a dañar el producto. ¿Para qué compró eso tan viejo? Pero no debo nada y fue baratísimo. Y a mi esposa le gusta. ¿Usted le gusta? Sí, empuje, mi amor, empuje. Y ese carro viejo le termina sacando más dinero que un carro nuevo. Porque la mentalidad de pobreza nos aferra a lo viejo. Vuelvo al hilo del tema. Limpieza, organización y puntualidad. Los 3 factores que generan disciplina. Limpieza, organización, limpieza y puntualidad. Puntualidad, porque es ser puntuales en lo que decimos. Es muy de japonés. Un japonés no entiende. Mire, yo soy traductor hace muchos años. Y cuando llego a Japón se borran de mi mente estas frases. Yo las digo, soy colombiano, soy latino, pero en Japón no las puedo decir porque no me las entienden. Llamar a alguien y decirle, que en un segundo llegó. Un japonés no entiende eso. El japonés no entiende la frase, en un segundo llegó. Si usted le dice a un japonés, espéreme que en un segundo, y comienza a mirar así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para qué llama? ¿Para qué gasta minutos si está en un segundo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya estoy ahí, tampoco lo entiendo. Ya le caigo. Aquí le dice, ya te caigo. Japonés no entiende eso. Comienza a ver eso. Son muy puntuales, ¿saben? Casi todo lo toman literal. No entienden mucho el doble sentido. Ahora les presento un amigo japonés. Se llama Hirokazu Oka, pero la otra vez en Colombia se bajó del carro y lanzó la puerta muy duro. Y la tendencia de un latino, cuando alguien lanza la puerta muy duro, ¿qué dice uno? No, lánzala más duro, ¿no? ¿Cierto? Y me dio por decirle eso en japonés. Le dije así, lánzala más duro la próxima vez.
¿Y sabe qué me dijo? Ay, sí, señor. Y no, que no la lance, que no la lance. Y bueno, ¿la lanzo o no la lanzo? No, que no, eso significa que no. Pues son muy literales. Yo sufrí un poco al llegar a Latinoamérica a vivir. Yo llegué a los 24 con mi esposa y mi niño tenía ya unos 8 meses, pero es duro vivir en países donde usted pide un producto y le dicen, excelente, ya se lo tengo. Pero si lo acabo de pedir, por eso, ya cuándo, pase mañana. Entre ya y mañana hay un lapso larguísimo. Sí, mañana temprano le tengo eso. ¿Temprano a qué horas? 3 de la tarde. Eso no es temprano. Y es mejor que llame, porque puede que no tengan nada, ¿sabes? Si logramos combinar la organización, la limpieza y la puntualidad, el resultado es la disciplina. No intente ser disciplinado de la noche a la mañana, simplemente bautice los lugares, elimine cosas y sea puntual. La frase dice más o menos así: cuando la organización hace el amor con la limpieza, en la matriz de la puntualidad se gesta un bebé llamado disciplina. Ahora bien, ¿Cómo lo vieron? ¿Es cierto o no es cierto? Totalmente cierto. ¿No la dejo terminar? Que no, es que ahí termina ese también. No te preocupes. Todo está fríamente calculado. ¿Qué pasa? A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Qué dice Erika cuando no encuentra la llave? No nos diga que estamos en público. ¿Sí o no? Pero es cierto, ¿correcto? Generalmente los que... Sí, de pronto a veces uno cuando comienza a estudiar así con japoneses, uno mira lo disciplinados que son, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando yo comencé por allá en una academia, estábamos estudiando Hapkido y a mí me da risa cuando tocaba uno descalzarse. O sea, era todo un protocolo para poder entrar al dojo y eso era o sea, eso es como un templo, ¿cierto? Para las personas que quieren mucho sus cosas. Y obviamente el orden, ¿no? Nosotros desafortunadamente somos muy desordenados, la mayoría, ¿correcto? Y a nosotros nos enseñaron también esa parte de la disciplina, es el ser puntual. Yo a veces les toco el tema, sobre todo a las chicas, porque unas amigas mías, ¿cierto? A veces nos ponemos a hablar y usted, oiga, ¿usted por qué tiene ese man? Y ese man está bien enamorado y usted por qué lo hace esperar allá 3 horas? Ay, es que a mí me gusta que me esperen. Digo, pues es que uno tienen una cita y uno va al individuo 1 hora a pasearse de un lado de la puerta del lado derecho a la izquierda y así durante 1 hora. Eso me parece una falta de respeto, les digo yo, ¿no? Ay, pero es que es mejor que lo esperen. No le digo, bueno, ahora póngase en el papel del otro. Sí. ¿A usted le gustaría que le hicieran eso? Ay, no, a mí sí, no, porque es que el que tiene que... No, porque desde ahí es donde comienza la falta de el respeto por las personas, ¿correcto? Entonces, en la medida que uno va avanzando y va conociendo cosas, pues uno ve que, yo pienso que todas las personas merecen respeto, ¿correcto? Señor. Y a veces nosotros creemos que es que no la sabemos toda y eso es falso. ¿Listo? Bueno, ahí vamos, ahí ya tenemos que hablar nosotros también de valores, de ética y todo ese tipo de cosas, pero pues en la medida de que, digamos, de cosas que son importantes, es importante uno tomar como tomando nota, ¿no? Porque a veces a uno se le olvidan las cosas, ¿listo? Entonces ahí digamos, dentro de esas recomendaciones que nos dan la mayoría de los conferencistas que traemos aquí o que yo traigo, es con el fin de que nosotros nos sirva de algo, ¿cierto? Y más adelante lo apliquemos, incluso con los mismos, digamos, los que trabajamos ya con la parte técnica, y eso es importante tener ese tipo de cosas. ¿Listo? Muy bien. Entonces nosotros ayer estábamos hablando, ¿cierto? Estábamos hablando básicamente de lo que era el punto número 6, ¿cierto? Enrique Márquez, e hicimos las correcciones y decíamos que básicamente yo podía en un momento determinado, a mí, ¿cómo me dice el punto? ¿Qué es lo que me pregunta el puntico? Me decía, determine los cambios ocasionados en la ecuación patrimonial, ¿cierto? En cada una de las transacciones u operaciones realizadas por Enrique Márquez Sánchez Limitada, ¿cierto? Entonces, que había que tomar el balance anterior, ¿cierto?
que era el punto número 5. Entonces yo les decía que de pronto hablemos del 5 de agosto y del 6 de agosto. ¿Será que el 5 de agosto en un momento determinado yo puedo terminar, digamos, cierro el día y puedo tener un balance como el que nos dio a nosotros en el número 5? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Sí, ¿cierto? Y ahora, lo que yo hice en el día 6 o en el punto número 6, ¿será que una empresa puede realizar esas transacciones en un día? ¿Ustedes qué opinan? Sí, claro. Lo que quiere decir, ¿cierto? Que si yo cierro el día 6, pues también voy a obtener, en el caso de que me pregunten a mí cuáles fueron los resultados, pues vamos a dar, ¿cierto? El resultado final. Sin embargo, nosotros tratamos de irlo haciendo paso a paso, pero pues igual a mí me dijeron cómo fueron los movimientos, entonces uno lo que hace es un resultado final. Ahora, si me dicen, pero ¿por qué fue esto? Me están pidiendo la explicación, yo lo que hago es que doy una explicación de todo si me lo llegan a preguntar, ¿no? Porque no falta el accionista o el socio que quiera amargarnos la vida, complicarse la vida, ¿cierto? O demostrar de que él es el dueño, y entonces pues uno tiene que también darle las explicaciones que requieran en un momento determinado. ¿Correcto? Profe, Sí, señor. Señora. es que ayer a mí se me fue un momento el internet y Sí. yo no alcancé a escuchar la parte cuando recibí arriendo, si había que hacer también factura de compra. Como sí, como... Sí, ¿se acuerda que nosotros, espera, si lo miramos acá, que nosotros hablamos que de pronto se cubría con qué? Un contrato, ¿se acuerda? Que generalmente eso estaba hecho con un contrato, pero espérate, a ver, te lo ubico aquí. ¿Es el punto número qué? El 6.5, 4, 5, 6, 4. El 6-4, 6-4, 6-4. Enrique Márquez, ¿dónde estaban Enrique Márquez para Enrique Márquez? Aquí lo tengo. Listo, ¿ya estamos viendo la pantalla? Está cargado, ya. Ok, mira la transacción aquí. Espérame, yo me corro un poquito acá porque yo tengo estos. Aquí está la transacción, mira. ¿Correcto? Entonces, decíamos que generalmente o hay un contrato o le hacemos una factura. ¿Correcto? Entonces, en esta transacción, mire que aquí estaría afecto. Esto que está aquí es el movimiento de la cuenta T, ¿cierto? Que nosotros traíamos 3 millones. ¿Listo? Sí. Nosotros teníamos en bancos 3 millones, perdón, en clientes 3 millones, ahí está, son estos mismos. Entonces, se presentó el movimiento del arrendamiento de los 6 millones, entonces lo registro acá, ¿sí lo ves? Y lo causo acá, mire, esta es la causación, digámoslo acá, estos dos. ¿Listo? Y el pago, o sea, cuando él lo recibe, ¿qué fue lo que hice? Simplemente le dices, no es mi recibo de caja, mire. ¿Correcto? Sí, señor. Y que cancelé esta. O sea, como ya pagó de una, ¿cierto? O sea, está la factura o está el mes causado, entonces yo lo que hago es aquí ya es me hizo el pago, o sea, me entregó el dinero a caja, ¿correcto? O sea que la caja aquí me quedó ya fue con 6.200.000, que es lo que estamos representando acá. ¿Correcto? Ahí entonces lo único que afecta es caja, pero igual hay que hacer la factura de compra. De la factura de venta. Ah, de venta, perdón, sí. ¿Sí? De venta. Pero fíjate que también lo que explicábamos, ¿no? Que si nosotros hubiésemos hecho el movimiento 400, yo creo que lo hice por acá, espera si no lo borré. Ah, sí, mira. Tuve unos ingresos de 6 millones que son estos. Unos gastos de 400 que fueron los servicios que pagamos en el punto anterior, ¿se acuerdas? Sí, señor. Entonces, si miro, ¿cuánto sería la utilidad? 5.600.000. 6 millones menos 4 me da 5.600.000. Que fue para explicarles acá que el patrimonio, de todas maneras, esto es un 3, es 36,
que son los resultados del ejercicio que los hice acá, mire. ¿Correcto? Ujú. Entonces, es como para que miremos de... Alguien me decía, no, es que patrimonio, pero ¿cómo así? Es que el patrimonio no es solamente la cuenta de aportes sociales. Recuerde que allá decíamos que se aumentaba, ¿cierto? O una de las características es que básicamente representa el aporte inicial, ¿cierto? O sea, ya en este caso los 24.500 y adicional, ¿cierto? El aporte inicial y el aporte adicional de los dueños de la empresa. Se incrementa con las utilidades, como en este caso, mire, teníamos 24 aquí y obtuvo 5.600 de utilidad, luego el patrimonio ahora son 30.100.000, ¿correcto? Y disminuye con las pérdidas, en el ejemplo que hacíamos acá, cuando pasó de 24.500 menos los 400, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces me quedaron 24.100. Ya ahí, si hasta ese momento estaría perdiendo 400, ¿sí o no? Pero como ahí luego entraron los 6 millones del arrendamiento, pues obviamente por eso nos da este resultado. ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Correcto? Ahora sí. Y luego en el último punto, entonces, eso de caja, los 6.200.000, esos 6 millones pasan a banco. Ah, sí, ese también lo hicimos, mire. ¿Cierto? Aquí ustedes hicieron creo que es que el sexto punto le dice, consígnale el valor del arrendamiento, entonces ya no está aquí, sino está aquí. ¿Listo? Ahí cuántos documentos se generarían, o qué documentos se generaría. De egreso. De egreso, Pues yo hice una consignación bancaria. una consignación bancaria, porque recuerde lo que usted hace es que saca el dinero que tiene en caja y lo consigna en bancos. No hay sino una sola transacción. Sí. ¿Sí o no? Es un comprobante o de consignación bancaria o recibo de consignación bancaria. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, señor. Bueno, muy bien. Ojo a lo Sí, siguiente. señor. Ya para los que, ya lo dije, pero vuelvo, lo digo, allá en la parte superior de la materia están los puntos del parcial para que ustedes pues hagan la corrección, le revisen nuevamente y hagan la corrección. ¿Listo? Ahora Lo más tarde sé. les abro la señora. Es que yo estaba revisando y digamos el último punto, Ujú. pues no tiene las opciones de respuesta. O sea, eso quiere decir que ese punto hay que hacerlo así, digamos, como lo hemos hecho acá. Sí, claro, usted tiene que, es que el único que creo que lo hizo fue Andrés, ¿cierto? Usted tiene que codificar, eso no era sino codifique usted esto aquí y haga una suma y resta, no era más. ¿Listo? Sí. Porque ya le dice la respuesta, qué es lo que le tiene que dar aquí, ¿vale? Ujú. Entonces su merced llega y hace esto es del activo, pasivo, suma la suma y resta, y entonces ahí usted da la solución de qué es lo que le toca. ¿Listo? Es importante también tener claro, recuerde que nosotros hablábamos de que el recibo de caja también se le conoce con el nombre de qué. Comprobante de ingreso. Eso, usted debe decir recibo de caja o comprobante de ingreso, ¿cierto? Es un documento que emiten las empresas cuando ¿sí? reciben el dinero. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Porque usted tiene que hablar de los dos documentos. Si me hubiesen hablado del comprobante de egreso, ¿cuántos nombres puedo yo encontrar para el comprobante de egreso? Habíamos hablado de 3, ¿cierto? Comprobante de egreso. ¿Sí o no? Orden de pago o comprobante de pago. Entonces son esos 3 nombres que recibe. ¿Listo? Profe, una pregunta. Cuando corrijamos el parcial, ¿usted habilitó algo para subirlo? No, ¿O sí, yo se los habilito. Primero comiencen a responder lo que yo les habilito mejor dicho, ya está ahí, no es sino habilitársela para que ustedes a ver si vamos a darle plazo. Mañana es viernes. Yo pienso que esta mañana le podemos dar plazo. ¿Listo? No, ¿Cómo? qué bueno. Ah, bueno. Y y no se les olvide que hay que hacerlo a mano, porque necesito que aprendan. Pero bueno, es más, me sacrifico y les doy hasta el sábado a mediodía de pronto para que terminen las dos cosas. ¿Toca hacerlo a mano y sí, tomarle señora. fotos? Sí, no, ¿cuál foto? Escaneé esa vaina.
Y entonces que son los magos para los escáneres, ahí hasta en el, ¿qué? En Google, y en eso usted consigue ya aplicaciones que hay un escáner gratis, entonces usted pum, y el escanea ahí, porque es que, porque la foto a veces no, es que no, a veces no se puede leer bien, muchachos. Discúlpenme lo que les diga, pero es eso. A veces en unas fotos, bendito sea mi Dios, yo no sé qué les hacen, pero no se pueden leer nada, entonces, pues ahí sí no, ¿qué les dice uno? No, qué pena, pero no lo recibí, ¿sí o no? ¿Listo? Además, que recuerden que una de las cosas fundamentales, uy, es que me hace falta colocarles esas reglas también. También una de las cosas es tratar de leer toda la información, ¿cierto? ¿Para qué? Para responder lo que me están diciendo y cómo lo veo, ¿cierto? Y cómo me lo están diciendo. ¿Ustedes se acuerdan que decíamos que fundamentalmente a veces nosotros cerramos en cuando me dicen cuál es la diferencia y yo lo que hago es que digo qué es una cosa y qué es la otra? ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Sí, señor. Entonces es también tener eso en cuenta para que usted tenga como un conocimiento del entorno. Anoche tuve la oportunidad de estar en una cuestión de lo del impuesto diferido, ¿correcto? Y pues decíamos que fundamentalmente usted conoce la parte tributaria, conoce la parte contable o la parte NIF, ¿cierto? Y es importante en un momento determinado evaluar las condiciones, porque si no conozco las dos cosas, entonces de pronto puedo cometer un error. ¿Cierto? Y me parece fundamental lo del impuesto diferido porque pues es donde de pronto muchos contadores en su momento hemos fallado, ¿cierto? Por la interpretación que le damos si es débito o es crédito, porque puede tener las dos condiciones. Bueno, a ver, eso no los enredo con eso ahorita. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Profe, yo le quería hacer una pregunta. Es que a mí me llegó un documento que dice Certificado de Ingresos y Retenciones 2019, pero yo no tengo ni idea de eso de qué será. ¿No tiene idea de qué será? ¿Su merced trabaja? Sí, señor. Listo. Entonces, este certificado, todas las empresas están obligadas a expedir certificados de las retenciones que hagan, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, yo les vendí o les presté un servicio y me descontaron una retención, yo cobré 1.000.000 y me descontaron 100.000, ¿cierto? Porque era una retención de honorarios, esos 100.000 se lo pagaron a la DIAN a nombre mío, ¿correcto? Sí. Entonces, esa retención que me hicieron a mí, si yo no declaro, se vuelve mi impuesto a cargo. Pero si declaro, muchas veces me lo pueden devolver. Ahora, hay empleados que por los ingresos que tienen, no les hacen retención también, o hay otros que les hacen retención. Ese certificado sería como tu base para hacer tu declaración de renta, ¿correcto? Porque si tú solamente eres asalariada, en un momento determinado que tú no declares porque no estás obligada y no lo quieres hacer, entonces ese certificado te sirve como si fuera tu declaración. ¿Listo? Ahí te sale en la parte superior sueldos, te sale cesantías, primas, intereses, lo que sea, sigues bajando en ese certificado y te dice cuántos fueron los aportes a la seguridad social, ¿cierto? A la EPS o a salud, a pensión, y si te descontaron alguna retención también aparece ahí. Y luego hay otro cuadrito, sí te dieron un formulario que es el 220, ¿cierto? Ya después que lo estoy abriendo porque está más demorado. Sí, me enviaron un certificado. Y en la parte superior izquierda hay una cosa que dice DIAN. Sí. Eso es como si fuese tú. Mejor dicho, esa información que está ahí, tuya, la DIAN ya la tiene. ¿Listo? Sí, señor. Si la compañía está obligada, pues obviamente a presentar información exógena. Entonces, en algún momento que tú vayas a solicitar un crédito a un banco, de pronto, o vas a sacar un crédito de una bicicleta, se me ocurre a mí, de pronto te dicen, usted debe anexar declaración de renta y en el caso tal de que no declare, el certificado de ingresos y retenciones, ¿correcto? Bueno. Ese tiene dos partes. En la parte superior, la diligencia, el patrono o el empleador, ¿correcto? Si tú sigues bajando ahí, en la parte central hay unos datos que, o sea, el empleador cierra con algo que dice firma y sello del empleador, ¿correcto? Arriba. Luego en la parte más o menos del centro se abre unos cuadros para que tú hagas las relaciones de qué otros ingresos o qué otras cosas tienes, ¿cierto? ¿Qué más cosas recibiste?
¿correcto? Para que quede todo declarado en esa. Y por ejemplo, también hay una cosa que dice si tienes personas a cargo o no las tienes. Y en la parte al final tú debes firmar, allá dice firma del trabajador o algo así. ¿Listo? Sí, señor. Eso sería la explicación así rapidita, mejor dicho, para que nos... Ah, es que yo pensé que yo tenía que pagar. No, 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 Debía no. Siempre que llegue el certificado de ingresos y retenciones es lo que te está, digamos, un informe de la empresa, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa? Si su merced de pronto recibió plata de su papá, de su tío ahí para chicanear que tenía, perdón, digo, pues, ¿cierto? Entonces, Sí. porque usted necesitaba mover las cuentas como para hace mucha gente eso, ¿no? Para que de aquí a mañana poder solicitar un crédito a un banco, ¿cierto? Entonces, y te pasaste de 155 millones, redondeado, en esos movimientos. Mejor dicho, empezaste con 1.000 y terminaste con 500, por decir algo, ¿correcto? Sí. Pero en el año moviste 160 millones, pongamos. Esos 160 millones que tú moviste solamente por el hecho de haberlo movido, ya te hacen que tengas que presentar declaración de renta. ¿Listo? Y también quiero aclarar una cosa. El presentar declaración de renta no significa que debamos pagar impuestos, porque hay muchas cosas muchos parámetros para establecer lo que es la base gravable y la renta líquida, o sea, sobre lo que uno tiene que pagar. ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Ah, y lo otro, Gracias. cuando te llegue un informe que diga, Dian, ¿usted por qué no declaró? Es porque sí hay que revisar también, ¿cierto? Porque si hay condiciones ahí que no se dan, porque alguno de pronto le dio por meter el número de tu cédula en alguna empresa o se equivocaron, o en la misma empresa donde estás, ¿cierto? Y te reportaron a ti que te habían pagado, digamos así, 80 millones de pesos. Hay que mirar porque pudo ser un error, ¿sí o no? Sí, O señor. pudo ser como pasaba antes que, como ya tenían la cédula de uno, entonces le metían una cantidad de costos y gastos a uno y en la exógena lo reportaban. ¿Correcto? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿listo? Sí, señor. Muy bien. Ahora sí, ¿qué más? ¿Algo más? Entonces pasemos a nuestra siguiente acción. Ojo a esto. Nosotros leímos el artículo 125. ¿Se acuerda de qué nos hablaba el artículo 125? Sí, otra hojita, saquen otra hojita, como dice por ahí mi amigo Diego Guevara. Resulta que en el artículo 125 nos habla de los libros de ¿qué? De contabilidad. Libros de, ¿cierto? Libros de contabilidad. ¿Correcto? Fernanda, ¿por qué no me ayudas? ¿Sí lo tienes ahí a la mano? Profe, regáleme un segundo, lo busco, porque Listo. pues lo tengo anotado y ya le colaboro. Búsquelo en la página 60, creo que está más o menos de mi. Espérate, ya te digo. Si no, espera, yo lo coloco aquí, no importa, y se lo comparto y lo trabajamos. Profe, ya lo encontré. Listo. Entonces, Los démosle, a ver. los estados financieros deben ser elaborados con fundamentos en los libros en los cuales se hubiesen asentado los comprobantes. Los libros deben conformarse y diligenciarse en forma que se garantice su autenticidad e integridad. Cada libro, de acuerdo con el uso que se destine, debe llevar una numeración sucesiva y continua. Las hojas y las tarjetas deben ser codificadas por clase de libros. Ahí nomás. ¿Listo? Entonces, dependiendo, allá nos decía, ¿cierto? Dependiendo de las normas o atendiendo las normas legales y la naturaleza del ente económico, ¿cierto? Pues se deben llevar varios libros y nosotros nombramos alguno ahí. Cuando estábamos hablando del comprobante de diario, perdón, dijimos que la columna parciales, ¿para qué nos sirve? ¿Quién se acuerda? O sea, con la información registrada en la columna parciales, ¿qué libro trabajamos? Sería más bien la pregunta. El libro de... ¿Sí te acuerdan o no? No.
El libro de contabilidad. Vaya, miren por allá, por favor, donde colocamos comprobante de contabilidad, comprobante de diario o comprobante de diario de contabilidad. Así le colocamos a ese número. Miremos allá donde dice el numeral 3, si mal no me acuerdo. Es para que lo tengan pero y el lo que recuerden. ¿Cómo? lo que nosotros anotamos o... Sí, en lo que ustedes anotaron. Ah, sí, ya acá lo tengo. Por favor, le damos el tercero para recordar eso, ¿vale? Terminados los registros débitos con la subcuenta de cada cuenta, ¿sí? ¿Es ese? Sí, Ah, no. correcto. Hágale. Terminados los registros débito con la subcuenta de cada cuenta, se suman y se continúa con el movimiento crédito en orden Ajá. consecutivo de cuenta. Ajá. Y el otro dice traslado a los libros mayores y auxiliares. Es correcto. Sigue. La columna de parciales se traslada a los libros auxiliares. Ujú. Las columnas debe y haber se trasladan al libro diario columnario. Ok. ¿Estamos claros? O sea, hay dos libros. No, acuérdese que dejamos que le nombré 3. Libro diario. ¿Cierto? Espera un momentico, ya les comparto aquí una cuestión. Y de una vez vamos trabajando con esos libros acá. Primero tenemos el libro auxiliar. ¿Listo? Luego tenemos el libro diario columnario. Acuérdense de eso, que ustedes ya lo tienen también en los soportes que les di ahí donde decía comprobantes, ahí tienen ese soportico. ¿Sí ¿se acuerdan que les dije que lo tuvieran listo porque yo iba a atacar a todo el mundo? Muy bien. Y también tenemos el libro mayor y balances, ¿cierto? Hay un libro que se llama también inventario de balances, pero pues como casi no todas las empresas llevan ese libro, ¿cierto? Pero si yo tengo inventarios es necesario también trabajarlo. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Muy bien. Generalmente, esos libros auxiliares, espérenme un segundito, que se me cerró esta belleza. Miremos el artículo 126, por favor. Registro de libros. Ajá. Listo, un voluntario que empecemos con el registro de libros ahí, gracias. Le estoy buscando aquí el artículo 134. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. ¿Listo? Por favor, pegámosle una leíta ahí lo que nos habla del artículo 126. Cuando la ley así lo exija, para que puedan servir de prueba los libros deben haberse registrado previamente a su diligenciamiento ante las autoridades o entidades competentes en el lugar de su domicilio principal. En el caso de los libros de los establecimientos, estos se deben registrar ante la autoridad o entidad competente del lugar donde funciona el establecimiento, a nombre del ente económico e identificándolos con la enseña del establecimiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas legales, los libros auxiliares no requieren ser registrados. Solamente se pueden registrar los libros en blanco. Para registrar un nuevo libro se requiere que, 1, al anterior le falten pocos folios por utilizar, o 2, que un libro deba ser sustituido por causas ajenas al ente económico. Una u otra circunstancia debe ser probada presentando el propio libro o un certificado al revisor fiscal cuando exista el cargo, o en su defecto de un contador público. Si la falta del libro se debe a pérdida, extravío o destrucción, se debe presentar la copia auténtica del denuncio correspondiente. Las formas continuas, las hojas removibles de los libros
o las series continuas de tarjetas deben ser autenticadas mediante un sello de seguridad impuesto en cada una de ellas. Las Ujú. autoridades o entidades competentes pueden proceder a destruir los libros presentados por su registro que no hubieran sido reclamados pasado 4 meses de suscripción. ¿Listo? Hasta ahí nomás. Ojo a lo siguiente, ¿qué es lo que pasa? En este momento, ¿cierto? No debemos, o sea, debemos llevar los libros, mas no tenemos que registrarlo en la Cámara de Comercio, ¿cierto? Creo que cada libro cuesta como 15.000 pesos el registro o algo así. Pero la idea es que nosotros debemos llevar el libro auxiliar, el libro diario columnario que hablábamos, ¿cierto? Y el libro mayor y balance. Pero los que sí hay que registrar en este momento, ¿cierto? Son el libro, pues si quiere para que tome nota por ahí, el libro de registro de accionistas o registro de socios, hay que registrarlo en Cámara de Comercio, ¿listo? Y el libro de actas, ¿correcto? Ese libro de actas es fundamental registrarlo, ¿por qué? Porque es que a través de eso, recuerde que es que la empresa, si yo tengo mi empresa o tenemos una empresa con varios socios, ¿correcto? Y resulta que esos socios en un momento determinado dicen, no, ¿sabe qué? Ninguno de nosotros va a administrar, vamos a nombrar un gerente, ¿correcto? Entonces se nombra el gerente, obviamente se nombra una junta directiva, ¿correcto? Para que tome, ¿qué? Pues básicamente las acciones que hay que hacer en la empresa. Entonces, en un momento determinado, si la empresa comienza a perder, obviamente a mí como gerente me van a llamar a jalar las orejas, ¿o no? Me van a decir, bueno, que necesito que me diga qué es lo que pasó. Entonces, ¿cuál es la prueba de que yo no me estoy llevando el dinero? Simplemente yo mostré, ¿cierto? Los estados financieros, hice mi informe de gestión de qué fue lo que había hecho y que hay unas decisiones que debe tomar la junta directiva, ¿cierto? Por ejemplo, se me ocurre a mí como yo soy un gerente nuevo, puede ser que me digan, yo no puedo comprometer a la compañía en todo lo que yo quiera. De pronto me dicen, sus atributos son se puede, digamos, puede comprometer la empresa hasta 1.000 millones, por decir algo. O sea, puede hacer negociaciones, comprar o vender hasta 1.000 millones. Pero si ya me dan 1.000.000.001, usted debe pedir aprobación a la junta directiva, ¿cierto? O a la junta de socios. Lo que pasa es que como yo no me excedí sino en 10.000, entonces yo firmé el contrato, ¿cierto? Hicimos el contrato y resulta que perdimos. Póngale pues cuidado. Hice un contrato, ¿cierto? Si a mí me han autorizado hasta 1.000 millones y yo hice el contrato, vamos a decirle que por 1.100 millones o 1.500 millones, yo me excedí en qué? En los atributos, ¿cierto? Que me dio la Junta para poder cumplir. O sea que, fíjese que ahí yo tenía un alto grado de responsabilidad, ¿no? Sí, ¿Estamos claros? sí, señor. Yo no sé si escucharon ustedes ahorita lo que está pasando allá en la EPM, en Empresas Públicas de Medellín, que casi toda la Junta Directiva renunció, ¿cierto? Ahí con el alcalde de Medellín, yo no sé si de pronto se han enterado. Y obviamente es que entre ese, si mal no estoy mal, perdón, si no estoy mal, esos 9 billones que él hablaba, pues alguien tiene que ser el responsable, porque pues igual la plata no se puede seguir perdiendo, ¿no? Eso es por lo que a veces, digamos, se nota tanto la corrupción en este país. Pues, ahí no hay nada que hacer. ¿Listo? Entonces, hay unas responsabilidades y sería la manera de que yo puedo, ¿qué? Hacer que la gente responda. ¿Cómo? Lamentablemente, si no tiene dinero, pues tendrá que pagar con cárcel en muchas ocasiones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Estamos claros? Entonces, fundamentalmente, ya el libro diario columnario, ni el libro de mayor y balance no se registra. El libro auxiliar, pues, que desde que yo estoy en este trabajo nunca se ha registrado, ¿cierto? Pero sí debemos registrar el libro de accionistas, ¿cierto? De socios, registro de socios, o movimiento de socios. ¿Por qué es importante? Porque es que recuerden que yo puedo ser hoy socio, tener, no sé, se me ocurre, tengo 50 acciones, y de pronto se me da por venderle una a Cristian. Cristian, vea, estoy vendiendo una acción aquí que estoy colgado, me la compra en esta empresa, no sé qué, y él mirará si sí o si no.
¿cierto? Y obviamente si yo la puedo vender de acuerdo a los parámetros que tengamos establecidos en los estatutos de la organización, ¿correcto? Entonces, obviamente, pues yo tengo que virar, si yo era dueño de 50, ya no soy dueño de 50, sino soy dueño de 49, ¿sí o no? Porque ya las vendí. ¿Estamos ahí o no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos claros? Escribamos entonces la forma de diligencia. Coloquemos ahí libro auxiliar. Y tomemos nota y yo ya se lo coloco acá. Habíamos quedado en ese subtítulo. Señora. Ese habíamos anotado ese subtítulo. Ah, bueno, listo. Entonces todavía no me está pegando tanto el Alzheimer, ¿sí o no? Estamos ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces observen lo siguiente. Digamos allá libros auxiliares. Entonces decimos, los libros auxiliares, ¿otro? Son los libros de contabilidad. Libro auxiliar son los libros de contabilidad en los que se registra en forma detallada las operaciones e información registrada en los libros principales. Y si quiere, entre paréntesis, colóquele, no requiere ser registrados en Cámara de Comercio. Ahí entre paréntesis. ¿Listo? Entonces coloquémosle ahí un subtítulo que diga registro en los libros auxiliares. Dos puntos o punto aparte. Se traslada, o para el registro en estos libros, se traslada la información presentada en las columnas parciales, o en la columna parciales más bien, en la columna parciales, del comprobante de diario de contabilidad. Profe, queden registrada. En la columna parciales, del comprobante de diario de contabilidad. Espera que yo me puedo volver acá. Un momentico, entonces hagámosle acá, mire. Cuando yo venga al libro y lo que traslado es esta información. ¿Sí están viendo mi pantalla ahí, cierto? Sí, señor. Entonces aquí básicamente lo que estoy trasladando, ¿cierto? Y que ahí se me olvidó cuadrar esta vaina, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy trasladando? Básicamente la que se llama ¿qué? ¿Parciales? Sí, la columna parcial, la que tengo ahí. Entonces va a mirar aquí lo que dice que, ¿cómo se llama esta cuenta? ¿O esta subcuenta? ¿Seguros? Seguros. ¿Ok? Entonces ahí estamos. Punto aparte. Punto seguido, perdón. Los registros se deben registrar, o se deben efectuar, perdón, los registros se deben efectuar en las siguientes partes del libro. Este es un gachito acá. ¿Listo? Y empezamos. 2 puntos A. Fecha.
Aquí se la muestro, mira, le ponemos esto como un colorcito, chica, me toca borrar. Fecha, ¿listo? 2 puntos. Escúchelo bien, cronológicamente se registra el día, en este caso, ¿no? Hay unos que tienen año, mes, día, ¿no? El día, coma, mes y año del comprobante de diario correspondiente. Día, mes y año del comprobante de diario correspondiente. Ya me jalo uno de acá de los que tengo yo y una vez para que miremos, ¿listo? B, detalle. Dos puntos. Se describe la transacción y se indica el soporte que la respalda. Se describe la transacción y se indica el soporte que la respalda. ¿Listo? Número, podría ser el C. Número del comprobante de diario de contabilidad. Dos puntos. Se registra en orden consecutivo. ¿Listo? Lo que pasa es que hay unas, esto lo dejamos aquí porque es la mayoría, ¿cierto? Pero hay unos libros que tienen otra columnita aquí, ¿cierto? Aquí. A ver si de pronto nos deja. Profe, disculpe, ¿se registra qué? ¿De qué me estás hablando? De En número orden, se comprobante de registra En orden consecutivo. en orden consecutivo. Es que le estaba haciendo aquí una de estas, que pasa es que muevo todo esto y después me vuelvo loco, pero no importa. Hay unos que aquí, ¿cierto? Dicen, espérame un segundito. Ahí le agregan otra, coño. Aquí le agregamos otra columnita. ¿Listo? ¿Y qué le coloca aquí? Comprobante de diario, por ejemplo. ¿Listo? Pero no todos lo tienen, entonces por eso no lo coloqué a este, porque hay unos que simplemente... Entonces, ¿dónde lo coloco? Dentro del mismo detalle. ¿Listo? Regresémonos antes de que se la barra, antes de que se me olvide y deje todo eso ahí. Muy bien. Ojo a lo siguiente. Seguimos con la D. Débitos y créditos, o debe haber, como lo quieran colocar. Profe, Decimos, es que yo digamos que siempre he tenido la duda en debe y haber. sí, ¿qué O sea, duda porque tienes? es que, digamos, ahí la palabra debe es como si uno debiera plata. O sea, yo lo relaciono así y No. no sé. El debe es de acuerdo a la cuenta T. Entonces, colóquele ahí para que no se estrese. Débitos. ¿Listo? Y aquí le colocas créditos. Porque ya que me dices eso, hay otras personas que decían, debe haber, y si no hay nada, ¿sí me van a entender? Ya bendito sea mi Dios. Entonces, simplemente lo que me está indicando es el movimiento, pero pues sí tiene razón. Entonces, es débito, ¿cierto? Cuando la cuenta, en otras palabras, lo que me está diciendo ahí es cuando, ¿se acuerdan del resumen ese que les dice del movimiento de las cuentas? Cuando la cuenta se debita o aumenta y cuando se acredita. ¿Sí me entienden? Eso es básicamente lo que tiene que hablar, lo que se tiene que ver en lo que son el movimiento de las cuentas. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Ok. Estaba en el débitos o créditos, ¿no? Sí, señor. Ah, cónchale. Sí, señor.
Entonces seguimos. 2 puntos. Se registra el valor del movimiento débito. Se registra el valor del movimiento débito o crédito. ¿Listo? De cada subcuenta valor tomado de la columna parciales, vuelvo y repito, ¿cierto? Del comprobante de diario de contabilidad. Muy bien. Entonces, Profe, qué pena. Del comprobante diario de... contabilidad. Lo mismo que lo que pasa es que yo siempre les repito comprobante de diario de contabilidad, pero ya ustedes, para que se me familiaricen, pueden colocar o comprobante de diario o comprobante de contabilidad. ¿Listo? Gracias, sí, señor. Con mucho gusto. Y me falta una, ¿cierto? Hasta una se dejó. Por eso parece loco aquí con esto. Muy bien. Y me falta esta columnita, ¿sí o no? Saldo. Profe, una pregunta. Pregunte. Digamos, en las tarjetas Cardex hay entradas y salidas. ¿Eso sería como lo mismo débito y crédito? ¿O no? Sí, No tiene- correcto. Lo que pasa es que la entrada, ¿qué tendría que hacer usted? Si está hablando del Cardex, ¿el Cardex para qué se hace? ¿Para controlar qué? Pues como un inventario. La mercancía, el Los inventario. espérate, allá vamos, los inventarios, ¿cierto? ¿Y los inventarios qué es? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos o gastos, ¿qué es? Activo. Un activo, ¿listo? ¿Y dónde empiezan los activos? En el débito. En el debe. O sea que cuando usted está trabajando el Cardex, la entrada es un debe, ¿correcto? Y la salida una vez. Ahora sí. Sí, señor. O es un débito, una entrada y un crédito la salida. Eso generalmente en contabilidad después lo van a ver, por eso yo no le meto mucho cuento al Cardex, pero en contabilidad eso es como tenemos que mirar todo lo que son ya la contabilidad específica de activos. Ya les había dicho, ¿no? Todo lo que son activos, entonces ahí ya se les recalca eso. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. ¿Sí está claro la explicación o la volví peor? Sí, yo entendí. ¿Listo? Entonces, básicamente sería algo similar. Lo que pasa es que ya tú ya hablas de unidades y valores y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces me falta que la columna E, saldos o saldo. ¿Listo? Aquí se escribe, 2 puntos, aquí se escribe el valor que resulte después del movimiento débito o crédito. Coma. De acuerdo con las siguientes reglas. ¿Listo? Decimos, de acuerdo con las siguientes, 2 puntos. Primero puede ser o asterisco, como lo quieran colocar. Profe, discúlpeme. Débito o crédito de acuerdo con las... Siguientes reglas. Gracias. 2 puntos. Decíamos que puede o colóquele E1 o es, como le queda más fácil, no importa. Dice lo primero así, en las cuentas de activo, coma, en las cuentas de activo, coma, gastos y costos, coma, por tener saldo, ¿qué saldo tienen esas cuentas?
¿En débito? Débito. Sí, correcto, ¿cierto? Por tener saldo débito, coma. La columna saldo aumenta con los movimientos registrados en el debe. ¿Listo? Y disminuye con los valores registrados en el haber. $154,215, sí está ahí. ¿Listo? 2, 2 o 2. En las cuentas de pasivos, coma, patrimonio e ingresos, coma, y otra vez, por tener saldo, ¿qué? Por tener saldo o ser de naturaleza crédito, ¿cierto? Por tener saldo crédito, coma. Su saldo aumenta con los valores registrados en el haber y disminuye con los registrados o con los valores registrados. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Si eso es así, ¿cierto? Y yo tengo ahí, ojo, libro auxiliar. Ese libro auxiliar que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿sí está bien que lo nombre así o no? Profe, yo creo que Creo sí. que lo que dice caja no. Estoy preguntando, ¿este libro que tengo yo aquí, está bien que lo nombre así o no? De acuerdo a lo que acabamos de decir, Sí, ¿no? profe, porque ahí quiere decir que todo lo que hizo en caja, ¿no? Todo, como se dice, todos los registros. Pues de acuerdo a lo que dijo su amigo, ¿los demás qué opinan? ¿Sí están de acuerdo o no? Profe, pues yo creo lo mismo que cree Sandra. Ajá. Así como dice su amigo Miguel Ángel Corneo, por eso andamos como andamos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque me acaba de decir que ese libro, ¿cierto? Esos libros se deben registrar con la información registrada ¿en qué columna? Los parciales. Parciales. Ah, bueno, correcto. ¿Y cómo se llama la? Y dice que son las subcuentas, ¿sí o no? Acabamos de escribir. O sea que ¿cómo se debería llamar esa cuenta? Caja general. Correcto. ¿Ahora sí la agarraron? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, sí, ese profesor sí es canzoncillo, ¿no? Pero pues hay que perdonarlo ahí por lo cucho, pero ahí vamos. ¿Sí o no? Entonces, ¿usted qué hace? Ah, allá le dijo, ¿cierto? Cronológicamente se registra, entonces usted lo que hace es que le coloca aquí, yo creo que le coloqué a eso 03, ¿cierto? Le coloqué de agosto, ¿cierto? Y lo coloqué que es del año 20, ¿cierto? El detalle, entonces yo tendré que saber, ¿cierto? ¿Cuál es el detalle de mi documento que tengo acá? ¿Cierto? Ahí lo estoy trayendo a ver para que, espero que no me haga vaina rara, ¿cierto? El detalle de eso, ¿cuál fue? Este, ¿cierto? Cancelación, aportes, mire lo chévere que tengo amarrado esto, ahí le estoy dando trucos para que después no estén llorando que por eso es mala gente, ¿listo? Y los valores, ¿cierto? Registrados, entonces me voy nuevamente por acá a mi punto 1, que lo tengo aquí, ¿cierto? Y me llevo cuál es el valor que registré
en caja, ¿cierto? Pero entonces ya me dijeron, ¿cierto? Que esto no se llama caja, sino se llama ¿cómo? Caja general. Correcto. Caja general, eso es otra cosa. Y este código no es este, sino que es ¿cuál? 110505. Ahí lo tiene. Ahora sí. Y entonces registramos a esto. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, me dice que los valores, ¿cierto? Yo debo coger este señor, o sea, los débitos, ¿cierto? Aumenta con los registrados en el débito y disminuye, ¿con cuáles? Con los registrados en el haber, ¿correcto? Pero recuerden que aquí yo no puedo registrar sin una sola transacción, ¿sí o no? O a ver, perdón. El registro o es débito o es crédito, ¿sí o no? Déjame voy atrás acá. Por acá, vengo acá. Punto 1, ¿cierto? ¿Hay otro registro en este recibo? Sí, mírenlo, acá está. Ya ahorita miramos una cosa. Entonces, ojo a esto. Caja. ¿Dónde está la caja? Aquí hay otra caja. Este será el valor que tengo que llevarme para allá, ¿cierto? Y tengo también un detalle de ese documento, que es ¿cuál? Este mismo detalle, mírenlo acá. ¿Correcto? Y fíjese que este movimiento, si uno mira acá el detalle, a la final dice, cancelación aporte según documento privado 03 de agosto. ¿Es cierto o es falso? Es cierto. Y la fecha es igual, ¿cierto? Entonces voy a ponerla acá 3 para no demorarlo tanto que me da pena con ustedes. Y entonces tengo acá. Ahora, ¿cuál será el saldo? Pues simplemente lo que hago yo es que miro, ¿cierto? Y entonces digo que este señor, póngale pues cuidado acá, este señor más este señor menos este señor. ¿Listo? Pues ese es el saldo. ¿Correcto? Del mismo 3. ¿Qué hicimos Pero además? qué pena, ¿cuál restó? No entendí. No, yo no he restado nada porque no es que no estoy restando nada. Cero, mira, aquí hay cero. Así como menos este señor, entonces. Lo que pasa es que estoy de acuerdo a lo que le acabé de decir de las reglas, yo todas las sigo. Entonces, para que, dígame ahí qué dijimos del saldo. Póngale de acuerdo con las siguientes reglas. Esta cuenta es de naturaleza de débito. Por favor, pongámosle cuidado a Gina para que todos nos entendamos esta, ¿vale? Dele a ver, mamita. El punto 3. Lo primero que vamos a decir que es una cuenta en que las es de cuentas de activo. activo, gastos y costos. Perdóname, espere, usted Ah, hace para todo. Mal lento. Entonces decimos, en las cuentas de activo, esta es un activo, mire. Sí. ¿Listo? Sí, señor. Yo siempre le digo, acostumbre a ponerle todos, ¿no? A ponerle una coma. Activo, coma, pasivo, coma, para que me dé el chancecito a mí de entrar ahí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en las cuentas de activo, ¿qué va a mirar? Por tener un saldo débito, la columna ¿Eso es saldo. cierto o no? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Bueno, ahora sí sigue, mamá. La columna saldo aumenta con los movimientos registrados en el débito. Ok, y eso es lo que estoy haciendo acá. Por eso fue que dije, Ajá. cojo el saldo anterior, porque me dice que aumenta, le sumo ¿correcto? Y le resto el de acá. Pero como acá no tengo nada, pues obviamente va a ser 0. Hagamos la siguiente transacción para que la miremos, Ya ¿cierto? entendí. Entonces, ojo, tranquilamente que eso nos pasa a la mayoría, sino que hay unos que se hacen lo loco, ay, no, que no sé qué, pero están peor que uno, ¿sí o no? A veces uno no pregunta porque le da pena, pero pues no importa, esto no se trata de tener pena, sino que entendamos. Voy a traerme el otro registro. Entonces, ojo, yo tengo más movimiento en la cuenta caja, sí, estoy mirando básicamente eso, ¿cierto? Generalmente yo sí lleno los libros es de acuerdo a cómo se me van dando las transacciones, sino esta es por explicación. Muy bien, ¿qué hicimos? ¿Hay más registros? Aquí está, en el siguiente, fíjense que este también tiene el mismo 3 de agosto, ¿cierto? ¿Y qué hicimos? ¿Un qué? ¿Qué hicimos con la cuenta caja? Mire, entonces la agarro acá, ¿sí o no? ¿Cierto? Me la voy a llevar para allá. Ahí consignamos de caja. ¿Señora? Espere, me la traigo acá. Mire. Ahí está. ¿Cómo se trae? ¿Listo? ¿Usted qué
fórmula El- que hace para traerla No, eso no se preocupe en la fórmula que lo que necesito es que usted así lo escriba a mano, pero que la idea es que lo haga. Ah, no. ¿Sí me entiende? Porque pues igual lo que estoy haciendo yo es que simplemente me está diciendo acá, yo estoy mirando los documentos que movieron caja. A ver, en este primero, ¿movió caja? Sí. No, pero este sí. ¿Sí ven? Entonces allá donde yo le coloco, por ejemplo, ¿cierto? Mi comprobante de diario 01, que era en la columnita que le decía, ¿se acuerdan? Entonces de pronto yo digo, un momentico, venga aquí. En el comprobante de diario número 2, ¿qué hice? ¿Se movió? Ah, sí, mire, lo que hice fue que registré, pero ¿el movimiento fue débito o crédito? Crédito. En el punto número 2, fue un crédito, ¿cierto? O sea que yo voy y miro mi libro auxiliar y quiere decir que acá, ¿cierto? Debe haber un valor. Entonces va a traerme ese señor que tengo por allá. ¿Listo? Yo como tengo el documento ahí, lo puedo imprimir y lo que hago es que simplemente traslado la información. Número 2, aquí está. ¿Qué es? Un crédito en la cuenta en esta, ¿sí o no? ¿Estamos? Entonces lo que me voy a llevar es esto. Y lo llevo para allá. ¿Sí ven? Entonces, ojo a esto. Recuerden siempre, ¿no? O el movimiento es débito o es crédito, pero no son los dos. Entonces alguien me decía, entonces, ¿qué hago aquí? Pues entonces si quiere, si se va a enredar, colóquele 0, y aquí también si quiere, colóquele 0. O sea que no tiene movimiento crédito, ¿sí o no? Está débito, crédito, débito. ¿Listo? Ahora, ojo a lo siguiente. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Que el dinero que tenía, ¿dónde? El dinero que había acá, Que había en caja, consignamos. me lo consigné, ¿cierto? Yo le voy a colocar acá, mira. Aquí dice, registro, consignación, dinero recibidos en caja. ¿Correcto? ¿Cuánto fue? 15. Ahora sí, si yo copio esta fórmula aquí, ¿cierto? Mire lo que pasó. ¿Es cierto lo que estamos diciendo o no? Es más, yo voy a copiar ahí mi fórmula ahí para que los movimientos que sigan trayendo, pues me los va a sumar. Pero de eso se trata, ¿sí ven? Entonces, las cuentas del activo, por tener movimiento, por tener saldo débito, aumentan con los valores registrados en el debe, ¿sí o no? Cuando abrimos esta transacción, mejor, ¿cuál era el saldo de caja el día 2 de agosto? De acuerdo a lo que acabamos de hacer. 0. 0. ¿Estamos claros? Ya, ¿cuándo aumentó? El día 3, ¿cierto? Aumentó, ¿cierto? Pasó acá. Luego el día 3 pasó a 15 y luego el día mismo 3 quedó en 0 porque consigné esos dinero. ¿Estamos claros? ¿Correcto? Entonces, ojo a lo siguiente. Cada compañía utiliza el número de digamos, tantos auxiliares. Escúcheme lo siguiente. Si quiere, colóquele por allá punto aparte y coloque nota. Cada compañía puede utilizar los auxiliares que necesite de acuerdo al tamaño y al número de auxiliares o subcuentas que maneje. ¿Listo? Entonces, O sea dependiendo... que aquí tomamos es la subcuenta, o sea, siempre. Claro, sí, señora, que fue lo que ya tomamos el datico allá, no se les va a olvidar que eso que escriben ahí para que lo lean. Siempre nos dice que los libros auxiliares se hacen es con los valores registrados. ¿Dónde? En la subcuenta. En la El subcuenta. espacial, que son las Correcto. O en el auxiliar, ¿no? Recuerde que ya les dije también que cuando no hay necesidad de hacer un auxiliar, agregar otro dígito, como lo hacemos en el caso de bancos, voy a ponerle aquí
bancos, ¿cierto? Que sería la que viene enseguida. Te voy a poner aquí ¿cuál es el banco nuestro? ¿En qué banco consignó? ¿En qué banco leímos? Entonces voy a poner aquí, mire, Bancolombia. ¿Listo? Y entonces, ese Bancolombia dijimos que es la 11100507, ¿correcto? 07. Yo le digo, mire, tráigame el auxiliar de Bancolombia. Entonces voy a observo, ¿cierto? Y la fecha que se hizo la transacción, creo que fue el mismo 3, vamos a mirar, ¿cierto? Entonces yo le digo acá, y ojo a esto. Entonces me voy para el punto número 2. ¿Cierto? Y en el punto número 2 me dice que aquí aparece Bancolombia, así lo están viendo acá, mírelo. ¿Correcto? ¿Cuánto consigné? 15 millones. 15 millones. 15 millones, entonces me lo llevo para allá. Ah, perdón, que la embarré. 15 millones, me lo llevo para acá. Entonces, es importante, ¿cierto? Tener uno simplemente ese orden también. Entonces, 15 acá y viene acá. ¿Y cuál es el detalle de esta transacción? La misma que tiene ¿cuál? Caja. El crédito a caja. ¿Sí o no? Mírela, aquí está. Yo no me puedo poner a Bien, inventar ¿y tú otra cómo cosa estás? porque el crédito es el mismo, mire. Diga, ¿a quién clase, mi El Laurita? detalle. no, esa Laurita sí nos viene a interrumpir aquí, cosa Dímelo. tan irregular. ¿Listo? Entonces, si observamos acá, miren que aquí la ¿De la cuenta, reunión del domingo? en la cuenta del día banco, perdón, Ah, en la cuenta del día banco, en la ay, cuenta mi de bancos, Laurita, no, la verdad. en la cuenta de bancos, esa ya, menos mal que no dijo ninguna grosería por ahí. En la cuenta de bancos, ¿cierto? ¿Cuánto era el saldo el día 2 de agosto? Cero. 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 No había nada. Cero, ¿cierto? Era cero. Y empezó a aumentar, ¿cuándo? El día 3. El 3. Pero fíjese que aquí no tengo ninguna 3 de otra agosto. transacción. Luego, ¿cuál será el saldo siempre aquí? 15, 15, 15, 15, 15, ¿sí o no? Ahí no está diciendo que son la suma de estos, sino que este es el saldo. ¿Vale? Profe, o sea que Ahí estamos. para este caso sí existe esa excepción de que sea más ¿De qué? números que en la subcuenta. ¿De qué sabes qué? Ah, claro. No, otra vez vuelve y juega. Recuerden que, mire, vamos a mirar acá atrás. Eso aquí tarde o temprano aprendemos porque aprendemos, ¿sí o no? Mire, ¿dónde está registrado en dónde está registrado el valor del Bancolombia? ¿En qué columna? Parciales. Parciales. En la columna parciales. Bueno, tome nota otra vez. Ya creo que toma esa nota y después vuelve y se le olvida. Recuerde que dijimos, ¿cierto? Que cuando no haya necesidad de crear esto aquí como el Bancolombia, ¿listo? La subcuenta toma la posición del auxiliar. En otras palabras, lo que estamos diciendo ahí es que la contabilidad se registra en auxiliares. ¿Está claro? Pero si yo no tengo la necesidad de ponerle aquí otra vez 11050501 y volverle a colocar caja general, eso no tiene necesidad. ¿Para qué? Si no hay sino una sola caja general. ¿Sí o no? ¿Estamos? Entonces, repito, la contabilidad se registra en auxiliares, fundamentalmente. Tráigame el auxiliar de ¿qué? De Bancolombia, tráigame el auxiliar de Caja General, ¿cierto? Tráigame el auxiliar se me ocurre por acá, de socios, ¿sí ven? Entonces siempre estamos hablando de esa. ¿Estamos ahí o no? ¿Más preguntas? ¿No hay? Profe, es que usted ayer cuando yo le pregunté que, digamos, a mí me da un valor diferente en la comprobación de saldo, usted dijo que no importaba, Sí. pero entonces si uno empieza a llenar aquí esto, yo creo que sí importa, ¿no?
No, no, porque es que la comprobación de saldo, usted lo que está comprobando es que haya aplicado la partida doble. Vuelvo, repito, ¿correcto? Si yo voy y miro, ponme cuidado, si yo voy y miro y resulta que los auxiliares, acuerde que también les habré el libro diario columnario de este otro, pues voy despacio, ¿cierto? Pero si yo voy y miro y hay diferencia, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, ir a revisar dónde está el error. ¿Listo? Profe, qué pena, es que se me cayó el internet, me está fallando. No entendí por qué hay tantos 15 millones. Porque no tengo más plata. Yo pregunto el día 3, ¿cuál es mi saldo? 15 millones. Hoy estamos a 13. Y si no ha entrado nada, pues ¿cuál es el saldo? Pues el mismo. 15. ¿Sí o no? Listo, ¿Estamos de acuerdo? sí, señor. Ese es Sí, el. señor. ¿Listo? Gracias. ¿Sí me entendiste, Erika? ¿Qué se me hizo Erika? Jessica, perdón, que la que se me voló. No, pues es que sí, yo entiendo eso. Pero digamos, el saldo total es a lo que yo me refiero. Por eso te digo, mira, aquí yo tengo mi balance de comprobación y yo tengo los datos uno a uno, ¿correcto? Sí. Pero escúchame lo siguiente, esto en ningún caso, este valor que tienes aquí va a ser igual al que yo de pronto lance allá. ¿Por qué? Porque si tú miras, yo estoy sacando datos acá de lo que tienen los comprobantes de diario. ¿Cuánto fue el 1, el 2, el 3? ¿Aquí qué estoy haciendo? En los libros auxiliares. Fíjese que uno me está aumentando aquí y otro me está disminuyendo y aquí ya está en 0. O sea que si yo sumara todos esos valores, ¿cuánto tendría caja en este momento? 0. 0. ¿Qué más? Aquí estoy hablando hasta aquí nomás, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Listo? Repito, el balance de comprobación es para que usted mire, ¿cierto? Que si, por ejemplo, aquí yo me puse a hacer otra cosa, ¿cierto? Y cambié el valor aquí, ¿cierto? En lugar de ponerle le puse, pongámosle -2, no importa. ¿Cierto? ¿Cuánto tengo acá? 20 millones. ¿Acá cuánto tengo? 19 millones. Voy y miro, ¿y estos saldos son iguales? No. No. Entonces yo tengo que ir a revisar qué fue lo que pasó. Un momentico, es que aquí se me fue. Eso no era así, ¿cierto? ¿Puede pasar o no puede pasar? Sí, señor. Sí, claro. Entonces yo, ¿qué digo? Voy, revisé el documento y me dice que en realidad son 20 millones y eso es lo que registra. ¿Correcto? Ahora, escúcheme bien lo que les voy a decir, para que no digan que soy mala gente. Si usted quiere después comparar todo, simplemente suma todos los débitos de todas las cuentas y los créditos de todas las cuentas, de todas, no el saldo, sino todos los débitos y todos los créditos. Y ahí siempre va a dar 0, ¿no? Ahí deben de ser iguales. ¿A qué? Pero igual A siempre va a dar Espera, 0. termino que es que le estoy dando una respuesta a Jessica. ¿Sí? Si yo sumo todos los débitos de todas las cuentas y los créditos, por ejemplo, en este caso, ahí sí, en el balance de comprobación, sumando todo, absolutamente todo, me debe dar esto. Pero si lo que hago es que sumo saldos, no, porque en un caso me aumenta, vuelvo y repito, como en este caso, y en el otro me está disminuyendo. ¿Estamos ahí o no? Sí. Eso hay que camellarle para que más o menos comprenderlo, pero pues ahí le estoy dando la explicación. ¿Listo? Ahora, de pronto tú te estás refiriendo al hecho en que cuando yo hice el comprobante de costo de venta, ¿sí es eso? No, es que ya estaba mirando y es que en el punto 18 y en el punto 19, y en el 18 y en el 19 me pasó lo mismo, solamente hice el comprobante de ingreso, pero no hice la factura de venta que era por arrendamiento de una bodega. O sea, tú vas a tener, escúchame bien, tú vas a tener una diferencia aquí en los valores, pero la diferencia va a ser exactamente igual. Porque yo lo que me imagino es que tú lo que hiciste fue que registraste esta cuenta y esta cuenta. No causaste la factura. Exactamente. ¿Sí me entiendes? Entonces va a haber esa diferencia, pero los valores son exactamente iguales. ¿Sí o no? O sea, la diferencia que tienes, si en uno te faltan 800, en el otro te faltan los 800. ¿Correcto? Sí, señor. Es eso. Entonces, habría que causar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las mismas normas internacionales hablan del devengo, ¿no? Entonces dicen que uno cancela una factura cuando el otro haya cobrado el cheque. O sino que mientras tanto o sea,
En otras palabras, lo que me está diciendo es que en una conciliación bancaria no deberían existir cheques pendientes de cobro. ¿Sí o no? ¿Para qué le paga usted a un cliente para que no? Porque también, digamos, en muchos casos se llenó la cuenta, o se llenaban las cuentas, ¿cierto?, de esos valores que no eran ciertos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque usted giraba el cheque, pero lo dejaba ahí no voy a entregar ese cheque, ni por el Chile lo entregue. Entonces, ¿para qué lo gira? ¿No? Es como cuando a uno le dan un cheque por fechado, ¿no? Y dice uno, pero bueno, ¿para qué me dan cheque por fechado? O sea, págueme mi plata. ¿Listos? ¿Estamos claros? Sí, señor. Entonces, es eso, ¿cierto? Entonces, nosotros alimentamos tantos, digamos, ¿cuántos auxiliares debemos tener nosotros? Los que Los que haya sean manejado, necesarios. los que haya, todos los que sean la columna parciales. Todos los que estén en la columna parciales van a tener un auxiliar. ¿Auxiliar cuál? Hablemos así, si por ejemplo yo tengo abiertos los ingresos, ¿correcto? O tengo abiertas los servicios públicos, pues debo haber, no debe estar la 233550, sino debe estar la 233525, si yo la llamé así, que se llama acueducto, acueducto y alcantarillado. Si abrí la 23355030 es energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Si tengo más de un banco, ¿cierto? Entonces, supongamos que tuviera un da vivienda, entonces aquí tendría también los movimientos de da vivienda, ¿correcto? O sea, por cada valor que yo tenga en esas columnas parciales, debo hacer un auxiliar. Ojo a lo siguiente, ¿no? Para que no le vaya a pasar lo que le pasa a una chica. Le dije, por cada valor que tenga en las columnas de parcial, debe hacer un auxiliar. Y entonces en este caso me hizo 3 auxiliares. Bendito sea mi Dios. Para eso se da más o menos la rutina de lo que se tiene que hacer. Por eso dice que teniendo en cuenta las siguientes reglas, cuándo aumenta y cuándo disminuye. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Muy bien. Uy, yo siempre le robo a usted los 5 minutos, pero no importa, lo importante es que aquí aprendamos algo. Así no sea mucho, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, póngame la señor. atención. Ahora yo les... Ok. Ahora yo allá les coloqué ya el formato, ahorita les habilito esto. O mañana les habilito porque ya me puse de sobrado a dar plazo para que hicieran eso. Pero la idea, para que ustedes hagan la corrección también de ese parcial. ¿Listo? Sí, señor. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Por favor, Profe, del parcial y del taller 2, ¿cierto? Sí, el taller ¿O 2 solo ya el parcial? No, el taller 2 también lo que tienen ahí ya les voy a... Yo les hablo 2 links para que no se enreden. Listo, sí, señor. O para enredarlos más mejor. ¿Sí o no? Ay, yo les subí de malas, 0. ¿Listo? Bueno, nos vemos entonces. Por favor, No, no es tan malo. habilíteme las camaritas ahí para verle la cara, aunque sea por el último jueves de esta semana. Muy bien. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Sí? ¿Estamos siendo claros? Recuerden que hay unas cosas que pues tenemos que fundamentarlas para que ustedes más adelante les quede más fácil. Y no me lleguen allá a tercero a tercer semestre diciendo que no saben hacer un registro, que no les enseñaron, porque ahí les tengo todas las evidencias con fotografías y con videos. Ojo a lo siguiente, muchachos, antes de que se me estaba pasando una cosa, ya que me hizo caer en cuenta Jessica. En la plataforma, yo generalmente todos los días subo la clase, con groserías y todo. ¿Listo? Si ustedes meten allá, está ya el video de las clases que tenemos. Obviamente siempre lo subo en la clase, en la tarde, porque pues igual el convertir un video, eso a veces se gasta como 2 horas. Eso es un chicharrón, pero yo generalmente se los dejo a diario por si necesitan revisar algo. ¿Estamos ahí o no? Entonces de pronto, mire que no. Y como a veces se nos cae también y no tenemos la culpa y se nos cae el internet, entonces ustedes, y me metico aquí, van y buscan ahí. ¿Correcto? Para que pues igual, como para ir en el... Y de pronto también a uno cuando está revisando le surge una duda, pues también va a tener esa... Traten de utilizar esa herramienta. Mejor dicho, menos... ¿Cómo es que se llama esa vaina? Menos pasión de gavilanes y más contabilidad uno. ¿Sí o no? Porque ¿estamos ahí o no? O miti, como dice uno, ¿no?
Listo, mis compañeros. Entonces nos vemos mañana, si Dios quiere. Se me cuidan. Dejen ese mal genio. Y una buena tarde, ¿no? Gracias, profe. Gracias, profe. Dios me los bendiga. Que Dios lo bendiga. Amén. Gracias, Amén. profe. Suerte, ¿no? Juiciosos.